Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. El tema: perseverando en el poder del Espíritu Santo. Y todos y cada uno de nosotros sabemos que somos parte de una misión. Todos. No hay excepción alguna de que algún cristiano diga: a mí no se me incluyó en esa misión. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús, levante la mano en este día. Amén. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Y esa misión es parte de una gran comisión que el Señor le dio a los apóstoles en aquella época. Y al dar la gran comisión, Cristo enfatizó la importancia del poder del Espíritu Santo para poder servirle. Así de sencillo. No hay posibilidad de servir al Señor sin la capacidad del Espíritu Santo. Y por ello es importante hilar la conexión que tiene aquello. ¿Quiénes sirven al Señor? Sus hijos. Para ser hijo de Él, tiene que ser que ha recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Si usted recibió a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo mora en usted. Por lo tanto, veamos qué dice Lucas 24:49. Como referencia, el doctor Lucas también nos invita a poder conectar cada uno de estos puntos. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, que dice ahí, de poder desde lo alto. Vamos a ser investidos, amados hermanos, desde el momento que recibimos a Cristo Jesús. En este caso, esta recomendación que le hace el Señor Jesús a los discípulos es tan importante comprenderla. Siempre hay el énfasis de que para poder efectuar una vida de servicio necesitamos del poder del Espíritu Santo. Hoy se habla mucho de poder espiritual. En los últimos años creo que usted como cristiano ha tenido la oportunidad de poder ver el derroche de información, el derroche de tantos enfoques sobre el poder espiritual. Y vemos supuestos ejemplos de ellos en programas cristianos, en eventos, en libros. Uno de ellos tan famoso: Buenos días, Espíritu Santo. Y no se lo estoy recomendando, por cierto. Solo estoy utilizando un género gramatical también llamado sarcasmo. En ese sentido, amados hermanos, podemos ver esto a nuestro alrededor, de lo mucho que se habla del poder espiritual. Ahora, hay una gran advertencia. El Señor Jesús también advierte sobre lo que íbamos a vivir en tiempos de apostasía, más aún en estos tiempos finales, un levantamiento de la apostasía tremendo. Cristo advirtió de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos evangelistas, de falsos predicadores. En otras palabras, Cristo nos advierte de que iban a aparecer en vivo personas que tendrían poder para hacer cosas dramáticas y para poder engañar. ¿Y cuántos cristianos son engañados a través de este tipo de perversiones? Veamos qué dice Mateo 7, versículo 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor nos hace una advertencia sobre lo que íbamos a ver en estos tiempos. ¿Quién no ha sido de una u otra manera víctima en algún momento de su vida de estos falsos maestros? ¿Con cuántos de ellos ha desayunado? ¿A cuántas conferencias ha asistido? ¿Cuántos libros de ellos usted de repente ha comprado? ¿Cuántas veces, y lo puedo decir a título personal, creo que en nuestros primeros años como cristianos muchas veces somos víctimas por el desconocimiento de la palabra? Por eso el Señor hace énfasis en que la palabra es la lumbrera a nuestro camino. La vida del cristiano no puede estar alejada de la palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra te prepara y te capacita para este tipo de situaciones. Usted no podrá determinar qué es una falsa enseñanza, qué es un falso maestro, si usted no está empoderado de la verdad que nos hará libre.
Por lo tanto, la palabra de Dios es lo único que a usted lo lleva a discernir espiritualmente quién le está metiendo gato por liebre. Y la única manera, amados hermanos, de que usted esté preparado es porque día a día usted va a comer Biblia, va a seguir comiendo Biblia y va a seguir disfrutando la Biblia. No hay otra manera de que usted pueda crecer y estar preparado. Hace muchos años trabajaba en un banco de la ciudad y ahí me tocó hacer la conscripción en las bóvedas. Y la única manera de poder detectar un billete falso no era estudiando el billete falso, era estudiando el billete verdadero, porque solo conociendo la verdad es que tú puedes tener capacidad de decir esto no es verdadero. En ese sentido, el Señor también ejemplificó la realidad de que su vida de servicio iba a estar dotada en el poder del Espíritu Santo. El Señor hizo advertencia, hizo un énfasis, pero también nos hace ver que Él ejemplificaba la realidad de su vida de servicio a través del Espíritu Santo. Dice Lucas 4, versículos 14 y 15, lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Imagínense la fama del Señor Jesucristo, era tremenda. Y dice el versículo 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En ese sentido, amados hermanos, es muy necesario arrancar para poder hablar de perseverar en el poder del Espíritu Santo con el énfasis puesto en Jesús. La gran comisión, el énfasis del poder del Espíritu Santo, la advertencia, la realidad para nuestra vida de servicio, y todo ello nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. Para poder perseverar en el poder del Espíritu Santo, necesito conocer algunas verdades. Y estas verdades son necesarias conocerlas si no la conoce, recordarlas si usted ya la conoce, pero lo importante no es solo quedarse con el conocimiento, sino poner en práctica todo lo que el Señor le enseña. Y para ello vamos a compartir en este día una verdad: la recepción del poder del Espíritu. Mucha gente no comprende lo que es poder perseverar en el poder del Espíritu Santo. Creen que es un privilegio para unos cuantos, creen que es de repente algo que no está preparado para ellos. Viven la vida cristiana sin conocer esta gran verdad. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo cuando llegamos a Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar un poco en esta primera parte sobre la recepción del poder del Espíritu Santo. Los 4 evangelios que usted tiene al alcance de poderlos leer siempre, hablan del bautismo de Cristo en agua. Del bautismo de Cristo en agua, hago énfasis. Hablan de esta gran importancia y mencionan la manifestación del Espíritu Santo como paloma, como forma de paloma. Y encontramos en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan un paralelismo. También son conocidos como evangelios sinópticos los 3 primeros, pero al final encontramos que cada uno de estos evangelios hace una mención importante sobre el bautismo de Cristo en agua y lo que ocurre de manera inmediata, como de forma, ¿sí?, como paloma, aparece el Espíritu Santo y aparece una voz. Ahí encontramos en escena, aunque no tenemos el término precisamente para ver ahí la Trinidad, pero vemos al Hijo bautizándose, vemos al Espíritu Santo en una forma, ¿sí?, como paloma, y vemos, y dice la palabra, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Qué hermoso es poder ver esa relación del Dios Trino. Ahora, por estar en los 4 evangelios, realmente debe de ser muy importante o de gran importancia hablar sobre esta relación. Y aquí encontramos el modelo para la vida de servicio cristiano a través de lo que Jesús mismo ejemplifica con su propia vida. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre,
así también yo os envío. Y voy nuevamente a leer la última parte. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor, para poderte enviar, significa que aquí hay un hilo conductor importante. ¿Quiénes sirven al Padre? Lo decía hace un momento, los hijos. Para servir a los hijos, para servir como hijos de Dios, en este caso, en el diario vivir, usted necesita tener al Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo, usted primero tenía que haber recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No hay manera de que el Espíritu Santo more en usted sin haber recibido a Jesús. No hay manera de que usted sirva al Padre sin tener al Espíritu Santo, que ha sido el que lo sella con su poder, y además de eso, sin haber recibido a Jesús. Lo uno nos lleva a lo otro. Para llegar a una vida de servicio, todos aquellos que se identifican como siervos del Señor tienen que tener la capacidad que el Espíritu Santo da. En este principio encontramos la razón por la cual ellos son llamados apóstolos. De esta palabra griega, apóstol, de apóstolos, que significa enviado. En aquella época este término era utilizado para las grandes embarcaciones, aquellas embarcaciones que se iban en misión. Por ello podemos darnos cuenta acá que el Señor dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero necesito que ustedes estén capacitados para poderme servir, para que realmente ustedes puedan soportar, para que ustedes puedan superar, para que ustedes puedan tener las fuerzas, la visión, la energía de poderme servir, porque sin el Espíritu Santo de Dios es imposible permanecer en firme cada día para poder decir al Señor: mis manos están en el arado. En ese sentido, la palabra es muy clara cuando el Señor les dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Dónde están los que el Señor ha enviado en misión? ¿Dónde están los que el Señor ha enviado en misión? Amén. El Señor nos envió en una misión, amados hermanos, porque hemos comprendido que al recibir a Cristo Jesús somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y para ello necesitamos estar capacitados del poder del Espíritu Santo. Esto fue profetizado, amados hermanos, porque es importante hilar lo que se había anunciado en el caso particular, ejemplificado en la vida del Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, la figura que nos invita a ver que Jesús era ese siervo de Jehová y Él es nuestro modelo a seguir. En Él podemos darnos cuenta que para poder Él servir al Padre, porque Él vino acá a dar su vida, Él vino a servir y no a ser servido, Él vino a dar su vida en rescate por muchos, Él vino con un propósito. Y ese propósito que Jesús tenía, amados hermanos, como el ungido, como el Mesías, como el Cristo, significaba que Jesús venía a esta tierra también con una misión. El Padre lo había enviado a esta tierra a tener que cumplir una misión importante, para que tú y yo hoy estemos acá sentados, para que tú hoy podamos, al igual que todos y cada uno de los cristianos en el mundo, decir: gracias, Señor, porque sé que tú eres real en mi vida y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay una misión para Jesús y es la misma misión que después Él compartió. Y Jesús también fue capacitado. Jesús no podía venir y servir porque Él era 100% hombre, 100% Dios. Él no podía venir y servir si no tenía el poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este sermón y del siguiente. Dice Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en una profecía que se tenía que cumplir más adelante. Dice más adelante también Isaías capítulo 61 versículo 1: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
Amados hermanos, esto se escribió aproximadamente, según los datos históricos, teológicos, 8 siglos aproximadamente antes de que ocurriera. Y qué hermoso ver que el cumplimiento de esta profecía, 8 siglos después, se da en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el nuestro Redentor el que va a leer con sus propios labios lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Podemos darnos cuenta lo hermoso y maravilloso que representa este momento. 8 siglos después, el Señor Jesús, nuestro Redentor Salvador, tiene la oportunidad de entrar a la sinagoga. Dice la palabra de Dios, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer. Mira lo que dice versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Qué hermoso, qué momento más maravilloso. Lo que se había profetizado 8 siglos atrás por Isaías, ahora era Jesús mismo teniendo ese libro en sus manos. Y dice la palabra, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esto realmente es majestuoso. Esto es un privilegio que el Señor nos permite conocer. Que así como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pero un momento, no van a salir desprovistos, no van a salir sin capacidad, no van a salir sin recursos, porque mi Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es ahora el que reposa en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que caminan en la vida como ignorantes, y no porque sea una palabra negativa, peyorativa o un insulto, cuando el mismo Pablo lo dice: o ignoráis que eres templo del Espíritu Santo. Muchas veces caminamos la vida cristiana ignorando lo que somos en realidad. Muchas veces vivimos la vida cristiana sin saber, amados hermanos, lo que realmente somos. Y por eso muchos cristianos viven la vida mirando hacia el suelo y no hacia arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando el cristiano no sabe realmente quién es, cuando el cristiano no sabe realmente a dónde va, vive una vida sin sentido. Por eso es importante el día de hoy analizar esta premisa. El Padre capacitó al Hijo, le dio el Espíritu para que Él esté preparado para salir y servirle, amados hermanos. Esta casa de oración durante 66 años ha tenido hombres y mujeres que han sido dotados también con el poder del Espíritu Santo para predicar de su palabra, para llevar buenas nuevas a los abatidos, para llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Hoy hay una nueva generación acá que no estuvimos hace 66 años poniendo la primera piedra. Hoy hay una nueva familia, pero la misma familia en Cristo. Hay una nueva generación. Y hay cristianos que tienen el mismo deber y responsabilidad de seguir predicando la palabra. El Señor nos ha capacitado. Y hace 7 años y un poco más, el Señor nos dio una visión. Y es alcanzando almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. El cristiano no tiene frontera para predicar la palabra. Llegamos a un punto en donde debemos hacernos una pregunta. Si hablamos de la recepción del Espíritu Santo y vemos a Jesús que fue capacitado, y en un momento dado Él dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuándo recibimos ese poder del Espíritu? ¿Cuándo tú y yo lo hemos recibido? ¿En qué momento se dio eso? Muchos no saben cuándo se ha dado, y si algunos lo saben, no lo están poniendo en práctica. Y acuérdate de lo que el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver entonces, de manera desagregada, 3 momentos en donde podemos dar como respuesta a esta pregunta: ¿cuándo recibimos este poder del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cuándo lo hacemos? Primer momento, en el momento del
el nuevo nacimiento. ¿Dónde están los que han nacido de nuevo? Amén. Ahí hay una buena noticia. Si no lo sabía, hoy usted lo está aprendiendo. En el nuevo nacimiento, el don del Espíritu, el regalo del Espíritu Santo fue prometido a toda persona que se arrepintiera de sus pecados y creyera en Cristo como el Señor y Salvador suficiente y personal de su vida. Y dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, cuando usted llega a ese momento de su vida, el momento más importante de su vida no es cuando se casó, no es el día que tuvo a su primer hijo, no es el día que usted tuvo su título universitario o su título de bachiller o tuvo el día que inaugurar su emprendimiento. No, no se trata de aquello. No se trata del día que su equipo quedó campeón. No se trata de nada de ello. El día más importante para la vida de todo ser humano es aquel día cuando toma la decisión de haber recibido a Cristo Jesús, porque eso parte tu vida en dos: un antes y un después de Cristo. Y ahora, después de Cristo, es para bendición por la eternidad, porque estaremos gozándonos, amados hermanos, por la eternidad delante del Padre. Amén. Amén. ¿Le parece justo? Amén. Pero no es por usted, es por la justicia que el Señor Jesucristo tuvo que pagar delante de Dios. Amor y justicia, dos cosas que no la podemos desligar. Qué bendición es saber que un día usted recibió a Cristo Jesús, y eso que nos provee el Señor, el don del Espíritu. En este sentido, Pablo mismo afirma que todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Todo hijo de Dios. No hay alguien que pueda decir: yo soy hijo de Dios y a mí me lo deben todavía. No, no existe. No existe tal cosa. En el momento que usted recibió a Jesús, usted recibió de manera inmediata al Espíritu Santo en su vida. Vamos a ver qué dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué lindo, ¿no? Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos aquí no tienen el Espíritu de Cristo? Entonces estamos entre cristianos. Amén. Estamos entre familia cristiana. Entonces la buena noticia es que usted tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Y lo vemos por un lado lo que Pedro dice, lo que dice Pablo. Veamos qué dice ahora Juan. Qué importante es ver lo que el Espíritu Santo le daba a estos hombres santos, a los apóstoles. Dice Primera de Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros, familia en Cristo, tenemos algo en común. Tal vez no es el mismo apellido, tal vez no es el mismo tipo de sangre, tal vez no el mismo tipo de color de ojos, tal vez no los mismos gustos y preferencias en esta tierra, pero tenemos al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen la unción del Santo? Amén. Gloria a Dios por aquello. Gloria a Dios por aquello. Pablo también describe este momento. Regresamos otra vez a ver la opinión de Pablo. Y mira que este momento es interesante, porque es en el momento cuando usted y yo nacimos de nuevo. Y dice 1 Corintios 12:13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Porque en ese lugar, en ese tiempo, seguían existiendo los unos y los otros. Y no comprendían que cuando venimos a Cristo Jesús ya no hay diferencia, amados hermanos, ni de clase social, no hay diferencia de tipo de piel, no hay diferencia en este caso, de donde usted viene, de género. Si usted es hombre o mujer, somos uno en Cristo Jesús. Si usted es indígena, o si usted es un mestizo, o si usted es un blanco, o si usted es un indio, o si usted es un negro, no existe tal cosa.
somos uno en Cristo. Porque dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia en Corinto no veía esta verdad, pero Pablo lo hace ver en un momento necesario y se lo describe. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos o sean griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero en medio de esto, amados hermanos, si la palabra nos dice que recibimos este regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, en el momento que hemos nacido de nuevo, lo que debe de ser concreto y lo que es necesario es ver las evidencias. Todo cristiano debe de tener ciertas evidencias de la presencia del Espíritu Santo en su vida. No se crea usted el cuento de que así nací y así he de morir, de que soy como mi padre o como mi madre o como mis abuelos, testarudo, tacaño, miserable. No, eso no funciona así. Cuando venimos a Cristo Jesús, usted fue hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el cristiano debe de dar evidencia de que la presencia del Espíritu Santo está en su vida. Está en su vida, su manera de hablar, su manera de ver, su manera de interrelacionarse, su manera de responder, de corresponder. Todo en la vida del cristiano ahora debe de dar evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Dice Hechos 19, versículo 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí había otra iglesia. Ahí habían también cristianos, y hallando a ciertos discípulos, si usted ve ya la palabra discípulos, ya estamos hablando de seguidores, de aprendices, ya era gente que conocía el Evangelio. Y mire lo que les pregunta, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La respuesta de ellos es, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. ¿Cuánta gente vive después de 5, 10, 15 años con la misma interrogante? Eso sería realmente inaudito, de creer de que podamos andar por ahí diciendo que somos cristianos y no vivir bajo la plenitud del Espíritu Santo. Un cristiano por la vida no puede andar amargado, puede entristecerse en un momento dado. Un cristiano no puede andar por la vida por ahí diciendo barrabasidades y medias, no puede andar todo colérico, no puede andar todo insoportable. Esas son características de una vida sin Cristo, como lo veíamos ayer aquí en una película. Aquellos que no tienen a Cristo son iracundos, son prepotentes, le quieren alzar la mano a todo el mundo, se quieren ir contra todo el mundo, a todo el mundo lo insultan, a todo el mundo maltratan, son intolerantes, coléricos, explosivos y todo lo demás. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, las cosas cambian. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. De tal manera que todo cristiano, amado hermano, en el momento que ha recibido a Cristo Jesús, recibe al Espíritu Santo. Amén. Ese es el primer momento para poder darle respuesta a esta pregunta que nos hicimos hace pocos minutos atrás. Segundo momento, en los momentos de necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? Alce la mano el que no tenga necesidad. Creo que todos aquí tenemos un tipo de necesidad. Unas son emocionales, otras son físicas, unas son financieras, otras son de cualquier otro índole. Pero todos al final del día, unos y otros tienen necesidades. Y en momentos de necesidad veamos qué nos dice el doctor Lucas con algunos relatos importantes, que es importante ir siguiendo el hilo de estos levantamientos de hechos históricos en el libro de Hechos. Vamos a regresar al capítulo 2 de Hechos. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo según lo que nos dice Hechos 2. Perfecto, ya habían recibido, ya hay una manifestación clara. Sin embargo, en días posteriores, porque una cosa es hablar del momento del nuevo nacimiento, o en este momento donde los apóstoles habían recibido al Espíritu Santo, y otra cosa muy distinta es que eso no vuelva a ocurrir más adelante, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, o la capacidad que tiene que ser constante y permanente del Espíritu obrando en nuestras vidas. En días posteriores, Dios les dio o les concedió nuevas llenuras del Espíritu Santo. Nuevos momentos
en donde vamos a ir viendo algunas instancias en la participación de estos apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 3, vemos en escena a Pedro y a Juan. Imagínense, el discípulo amado y el discípulo un poquito más testarudo. El Señor Jesús tenía estos dos grandes amigos. Dentro de sus discípulos, estos eran parte de sus amigos. Y siempre me acuerdo yo de aquella escena donde Pedro le decía al Señor Jesús: ¿y qué hace este aquí? Y siempre era Juan, el más chico, el adolescente, el más jovencito, el más pegado a los pies de Jesús. Y como que a Pedro eso le fastidiaba un poco, porque Pedro era medio especial, de un carácter parecido a algunos, ¿no? Pero bueno, entonces le dice al Señor Jesús, dice: ¿y qué hace este aquí? Y el Señor Jesús le dice, en otras palabras, no te preocupes de él, acá el asunto es contigo. Estoy parafraseando un poco la escena. Y en ese momento el Señor Jesús tenía preparado algo para Juan, como también lo tenía preparado para Pedro. Y ver después de esa escena que ellos tuvieron que caminar juntos en sus ministerios, llevando la palabra, encontramos a Pedro y a Juan orando en el templo. Y el relato nos dice en Hechos 3 que había un templo llamado La Hermosa. Y resulta que ellos iban siempre, como que usted venga para acá, viene todas las semanas, constantemente al mismo horario, y siempre encuentra a una persona allá afuera. Había un cojo de nacimiento que lo llevaban ciertas personas y lo ponían a la entrada de la puerta del templo, pero para pedir limosna. Este personaje, que no sabemos su nombre, solo su característica, era que él pedía limosna. Llegó un momento dado, en escena podemos ver en el capítulo 3, ya vamos a ver algunos textos de ese capítulo, de que llega un momento y le dice la persona que estaba discapacitada, este cojo de nacimiento, que no podía caminar, dice: dame una limosna, dame algo para comer, ¿sí? Y se quedan mirando Pedro y Juan, se quedan mirando el uno al otro y lo ponen fijamente y lo miran fijamente a él. Y dicen juntos ellos, dicen: míranos. O sea, en otras palabras, no hay nada. No hay moneda, no hay centavo, no hay $1, no hay nada que te pueda dar. Míranos. Y ese momento tiene que haber sido tan interesante, porque el cojo no sabía lo que se le venía. El cojo no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar a continuación. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? Orando. Ellos iban al templo a orar, no iban a hablar de telenovelas, no iban a hablar de nada más a la iglesia, iban a orar. Ellos estaban orando, esos hombres estaban poderosos, si que lo podemos decir, en la unción del Espíritu. Esta persona ahí, que no sabía lo que iba a pasar ese día y cómo su vida iba a ser transformada, los queda mirando y le dice que le den una limosna. Ellos le dicen fijamente, mirándolo a los ojos: míranos. Miren lo que dice el versículo 6 de Hechos 3. Pedro, ¿qué le dice? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. O sea, en otras palabras, andaban limpios. No tenían nada que poderle compartir a esta persona indigente, a esta persona que tenía una invalidez desde nacimiento. Pero qué interesante lo que ellos le pueden ofrecer. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esos hombres, amados hermanos, estaban orando. Ellos estaban constantemente en oración. Y cuando ellos salen de ese momento, el Señor los pone en escena frente a una gran necesidad social. Porque aquí no se trata de solo ver a una persona inválida, a una persona discapacitada, sino a la necesidad que tiene todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. Y ellos pudieron hacer un milagro en la vida de esta persona, porque dice la palabra que tuvieron que orar para poderlo decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero la historia no termina ahí. Porque aquí van a haber una serie de eventos como efectos colaterales de lo que iba a venir y lo que tenían que seguir experimentando estos hombres. El momento de necesidad para ellos era llevar la palabra, pero también se encontraron frente a una persona que estaba mendigando.
Dice el versículo 12 de Hechos 3 más adelante: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Imagínense, lo que ocurrió ese día era una persona que toda la vida no había podido caminar. Y miles de personas habían visto a este hombre toda la vida pidiendo limosna. Y de repente lo ven que sale por ahí caminando, se levanta y camina y anda ante el asombro de tanta gente. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, amados hermanos, vive lisiada espiritualmente? ¿Cuánta gente vive sin esperanza? ¿Cuánta gente está viviendo día a día esperando de que tú puedas hacer una oración por ellos, de llevarles la palabra del Señor, que tú puedas predicarle de que hay un Cristo vivo, un Cristo maravilloso que está esperando todos los días que la gente abra su corazón y lo reciba a Él como el Señor y Salvador de su vida? El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, es su deseo. Vemos acá un evento que iba a traer consecuencias, porque pasado esto, amados hermanos, el pueblo se agitó. Y aparecen en escenas aquellos líderes religiosos que fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Se comenzó a caldear el tema, los religiosos comenzaron a levantarse, los saduceos estaban molestos. Acuérdense que esta secta de saduceos operaba en el marco del templo, pero los fariseos operaban en el marco de la ley. Pero al final del día, fariseos y saduceos se levantaron y dijeron: estos que andan ahí andan caldeando a la gente, me la andan alborotando a la gente. Ellos no sabían lo que realmente venía. Los primeros cristianos, ante la persecución de esa época, era producto también de que el celo, la envidia, de ver de que estos hombres que fueron enviados por Jesús, capacitados por Jesús con su espíritu, los había enviado a hacer lo que el Padre también había enviado a Jesús, a levantar, amados hermanos, al caído. Y en esa escena maravillosa, amados hermanos, se comienza a caldear todo ánimo. Y comienzan a perseguir ahora con más ahínco a los cristianos. Comienzan a perseguir con más devoción a los cristianos. Y cuando el cristiano, como ser humano también que es, se siente perseguido, comienza a entrar el nervio, la angustia. Ahora, ¿qué pasó en el capítulo 4? ¿Cuál fue la recompensa por haber levantado a ese paralítico? A ver, hijito, ustedes me están cautizando la ciudad, así que los vamos a meter presos. Ellos fueron presos, amados hermanos. A ellos les paga la sociedad persiguiéndolos. Los religiosos de esa época persiguiéndolos, ellos fueron puestos presos. Y claro, la oportunidad es para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué fue lo que dedicó a hacerse ahí Pedro y Juan? Llega un momento que ellos comienzan prácticamente a hacer un recuento histórico de lo que había pasado también con Jesús. Pero lo más interesante es que estos religiosos le decían: no te podemos permitir que sigan hablando ustedes, no les podemos permitir, ustedes tienen que callar. Y qué hermoso cuando el mismo Pedro reflexiona delante de ellos: si es justo que nosotros obedeciéramos a ustedes antes que a Dios. ¿Realmente usted cree que estamos llamados a obedecer a los hombres antes que a Dios? Jamás de los jamases. Y qué hermoso cuando en Hechos 4:12, un texto muy importante, que todo se da en el nombre de Jesús, porque no hay otro hombre dado a los hombres, ¿sí?, como es el nombre de Jesús en quien hay salvación. Amén. Y ese capítulo 4 es tan hermoso, que al final los sueltan, pero los amenazan. Cuidadito con seguir hablando de Jesús. Pero ellos ya le habían dicho: aquí no nos vamos a callar, porque yo prefiero obedecer a Dios antes que a ustedes. Bueno, ellos salen en libertad, estoy resumiendo un poco el capítulo, y van a contarle pues ahora a los hermanos. Le van a contar a los hermanos todo lo que había padecido, todo lo que se había dado. Amados hermanos, ellos cayeron presos porque, según cuenta, que cuando el paralítico en Hechos 3 fue sanado, mucha gente se había congregado. Y dice que aproximadamente eran 5,000 hombres. Imagínense, más mujeres y niños, ¿cuánto habrá habido ahí? Y muchos creyeron. Por eso fueron arrestados, porque muchos habían creído. Todo esto se lo fueron a contar a los cristianos, a los otros hermanos.
Pedro y Juan habían estado presos por estos religiosos. Al ser puestos ya en libertad, bajo amenazas, tienen que contar todo. Prepárense, porque lo que viene es cosa seria. Así que la Biblia nos dice que unánimes alzaron sus voces ante Dios, clamando para recibir confianza y valor, para enfrentar toda situación que se desencadene producto de predicar las buenas nuevas de salvación. Veamos qué nos dice Hechos 4, 29 al 31. Dice lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31 es poderoso, que así tiembla esta casa de oración. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, estos eran ya cristianos, ya el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos, pero la necesidad los había agolpado a seguir buscando esa plenitud del Espíritu Santo para tener confianza y valor y para seguir perseverando en su llamado. Dios los llamó a llevar buenas nuevas noticias. En medio de eso, encontramos por un lado a Pedro y a Juan, pero también aparecen otros hombres, otros hijos de Dios. Veamos en escena también a Pablo en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Vemos a Pablo, lo que pasa con él ese día, que su vida también fue transformada de una manera única y para siempre. Dice versículo 17: fue entonces Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya él había tenido el encuentro con Jesús, él había quedado temporalmente ciego, fue enviado con las instrucciones que Jesús había dado a un lugar, y asimismo el Señor envió a Ananías para que le quite ya el problema de la ceguera, pero algo más ocurre en ese momento: fue lleno del Espíritu Santo. Por el lado de Pablo lo vemos tanto en el nuevo nacimiento, pero también ya en uno de sus viajes importantes. En otro contexto lo podemos ver a él, apóstol Pablo, junto a Bernabé, cuando todavía caminaba con Bernabé, antes de comenzar a caminar con Silas. Y en su primer viaje misionero, llegando a Chipre, encontraron resistencia. La resistencia, amados hermanos, siempre va a estar delante de todo hijo de Dios. Y a veces no lo comprendemos, pero el Señor por eso nos da de su Espíritu Santo, para que la resistencia no sea un obstáculo, sino para que sigamos predicando. Encontró resistencia al predicar la palabra estos hombres de Dios. Se encontraron con un mago llamado Barjesús. Este hombre se oponía a que el procónsul en esa época, llamado Sergio Paulo, escuchara el mensaje de Dios. Este hombre tenía hambre de escuchar la palabra y le decía a Pablo y a Bernabé: léanme las escrituras, léanme las escrituras. Y este mago se oponía, y lo que hacía era meter cuento y chisme. ¿Para qué? Para que sea parte de la fe. Pero me encanta lo que viene a continuación. Hechos 13, 9 al 11. Lo que está haciendo hoy el Señor es que la misma palabra se dé a conocer con hechos relevantes. Dice este texto del 9 al 11: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Vemos también a un hombre de Dios pedir al Señor la capacidad para poder resistir, para poder perseverar. Vemos entonces que en momentos de necesidad, amados hermanos, vamos a tener que seguir orando, buscando, clamando, para que el Señor nos dé el poder que necesitamos, para que haya valor, para que haya confianza,
para que podamos resistir, para que podamos perseverar, para que podamos predicar la palabra del Señor. Por ende, no se debe depender únicamente, nací de nuevo y el Espíritu Santo está en mí. Y lo tenemos ahí todo relegado, lo tenemos ahí todo marginado, lo tenemos ahí quietecito al Espíritu Santo. Tercero, para poder contestar esta pregunta, en el caso del nuevo nacimiento, en el caso de necesidad y ahora en el caso de la búsqueda incesante, permanente, que todo hijo de Dios debe de hacer. Los hijos de Dios tienen el deber de buscar la llenura del Espíritu Santo día a día. Veamos qué dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se le pidan, aquellos que lo pidan. Tenemos, amados hermanos, que buscar día a día delante del Señor que Él sea llenando con la plenitud del Espíritu Santo nuestras vidas. Y tenemos ejemplo de ello en el mismo libro de Hechos. Lo decíamos hace un momento y voy nuevamente a citar Hechos 4, 29 al 31, después de aquel momento difícil que experimentó Pedro y Juan y las noticias que ellos llevaron a los demás hermanos y lo que ocurrió en ese lugar. La oración que ellos hicieron unánimemente fue para buscar del Señor. No se quedaron quietos, no se quedaron mudos, no se dedicaron a perder el tiempo, sino que se dedicaron a buscar delante del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que en todo de nuevo hablen tu palabra. Mucha gente dice: yo no puedo predicar, yo no puedo evangelizar, yo no puedo enseñar porque no sé hablar. Pero yo lo escucho hablar bien. Mucha gente a veces se detiene en sus limitaciones, pero usted no depende de usted mismo, usted depende del Señor. Usted depende del poder del Espíritu Santo. Dice versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero lo más interesante, que ellos estaban buscando. Y el Señor les responde, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pablo requiere que todo hijo de Dios, y se lo dice también a sus hermanos en Éfeso, sean siempre buscando la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: antes bien, sé llenos del Espíritu. Sé llenos del Espíritu. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu, amados hermanos? ¿Cómo comemos tanto para llenarnos del Espíritu? ¿Cómo usted y yo vamos a lograr aquello? ¿Cómo nos podemos llenar del Espíritu? Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no ayunamos, si no nos relacionamos en la casa del Señor, si no adoramos, si no alabamos, ¿cómo nos vamos a llenar del Espíritu? Déjame decirte que no lo vas a hacer ni con revistas, ni con entretenimiento, ni con deporte, y no porque el deporte sea malo, sino que para muchos es un Dios. Ni con entretenimiento. En otras palabras, nunca seremos llenos del Espíritu Santo de Dios si no estamos llenándonos de la palabra de Él. Saturémonos de la palabra del Señor para volcarnos en oración y clamar como estos hombres y poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo buscamos? En oración, anhelando la llenura, viviendo en santidad, esperando el tiempo de Dios. Y para poder ir cerrando, ¿cómo se manifestó el poder del Espíritu Santo en la vida de Cristo? Regresamos al punto de partida, nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo se manifestó el poder del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús? De dos maneras principales y muy claras en el testimonio de Él, en su vida diaria. En su vida diaria. Acuérdense que el diablo osado tentaba a Jesús en el desierto. Y el Señor Jesús siempre citaba las Escrituras. Escrito está. En su vida diaria, el Señor manifestaba una cualidad de una vida diferente a los demás.
La Biblia nos registra que él buscaba la sinagoga, de que él leía las escrituras, de que él se apartaba a orar, de que él predicaba, de que él enseñaba. Usted se capacita día a día en intimidad delante del Señor, pero para salir y poner por obra. Por su fruto los conoceréis. Y segundo, en su servicio a Dios. Por un lado, sus cualidades, sus atributos, sus características. Siempre traigo a colación el ejemplo de Natanael. Jesús dijo: he ahí un verdadero israelita. Qué testimonio poderoso que Jesús dijo de él. ¿Qué dice Jesús de nosotros el día de hoy? Ahí va un medio, ahí va uno más de la primera. ¿Ah? ¿Cómo será que Jesús se refiere de nosotros? Ahí va uno que ya mismo me lo vomito. ¿Cómo será que el Señor Jesús se refiere a nosotros? Ahí está uno de los que va a dormirse a la banca de la iglesia. Ese siempre se sienta en tal lugar, en tal... ¿Qué se refiere el Señor de nosotros el día de hoy? ¿Queremos llegar así ante su presencia en ese tribunal de Cristo y que nos saquen toda la película de cómo éramos en esta vida que deberíamos de vivir en santidad? ¿Cómo el Señor se refiere de nuestras vidas? Para poder servir al Señor, amados hermanos, debo primero vivir para poderlo predicar. Y es difícil en la carne, pero no en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a hacer luz, amados hermanos, a hacer luz en medio de las tinieblas. Tu barrio tal vez está lleno de tinieblas, tu familia tal vez estará rodeada de tinieblas, tu trabajo tal vez será un foco de tinieblas. Hay tinieblas por todas partes, pero yo creo que si el Señor nos ve desde arriba, Él debe de ver muchas lumbreras encendidas aquí. Y donde nosotros vamos iluminando en la luz de Cristo Jesús. Y para poder hacer eso, amados hermanos, no lo podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestras capacidades y en nuestros talentos. No lo podemos hacer, solo lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Para que Pedro y Juan hayan sido puestos donde fueron puestos, perseguidos y todo, fue porque Dios hizo algo maravilloso en sus vidas que a todo el mundo le llamó la atención. Para que Juan llegara a predicar a Chipre o a todo otro lugar, en Éfeso, en Corinto, donde él pudo llevar la palabra, tuvo que haber vivido en santidad. Y todos ellos tuvieron también una vida antes como nosotros. Pero cuando llegó Cristo a su vida fue transformada en 180 grados de una manera única y extraordinaria. El poder del Espíritu Santo. Solo hemos visto, amados hermanos, hasta el día de hoy, hasta este momento, para poder perseverar en el poder del Espíritu Santo, solo sobre la recepción, en sus 3 momentos principalmente. Así que te invito para que la siguiente semana no te pierdas el desenlace de esta entrega muy hermosa que el Señor le está dando a todos sus hijos. Vamos a levantarnos, vamos a cambiar de posición y vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.